I need to start now. Buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Como siempre, vamos a empezar con un pequeño ejercicio de estiramiento. Entonces nos vamos a estirar. Vamos a mover los hombros para adelante y para atrás. Vamos a poner la espalda recta. Vamos a bostezar. Y vamos a mover la cabeza muy lentamente alrededor del cuello, poniéndole muchísima atención a todas esas sensaciones del cuello. Vamos a poner los pies bien sobre el piso, la espalda recta, mirada suave, sonrisa leve. Le vamos a poner atención a la respiración. Vamos a inhalar paz, tranquilidad. Y vamos a exhalar cualquier tensión o estrés que podamos estar sintiendo. Entonces inhalamos calma, paz. Exhalamos estrés. Vamos a conectarnos con nosotros mismos, con todas las sensaciones que podamos estar experimentando en este momento. Vamos a sentir amorosamente todo lo que esté sintiendo el cuerpo, sin sentir aversión ni apego a ninguna de nuestras sensaciones, sino aceptando amorosamente todo lo que estemos sintiendo, así sea placentero o no placentero. Entonces sentimos nuestro cuerpo con una actitud de aceptación, amor. Vamos a estar en el aquí y en el ahora, completamente presentes, receptivos, abiertos. Escuchando muy cuidadosamente la historia que nos cuenta nuestro cuerpo. Todas estas sensaciones que sentimos son muy importantes y nos ayudan a autorregularnos. Entonces vamos a sentir amorosamente todo lo que el cuerpo esté sintiendo. Mientras escuchamos los sonidos externos. Vamos a mirar esa pantalla que vemos cuando cerramos nuestros ojos y permitirnos descansar en ese vacío, en ese espacio. Vamos a sentir el vacío que hay dentro de nuestro cuerpo, recordando que somos 99.9999 espacio vacío. Y desde este estado de conexión con nosotros mismos, vamos a abrir levemente y lentamente nuestros ojos para prepararnos para empezar.
Les voy a abrir los micrófonos a todos, así que por favor denme un momentito. Listo, entonces aquí vamos. Listo. Ya los que lleguen después, pues ya no voy a poder abrir el micrófono porque voy a estar un poquito ocupada con la charla. Entonces, ahora sí. Listo, entonces vamos a hablar el día de hoy de nuestra historia financiera. Y aquí les quiero contar un poquitito, tal vez algunos de ustedes han escuchado mi historia anteriormente, pero sirve para ilustrar lo que vamos a hablar hoy. Entonces yo les he comentado que mi papá falleció cuando yo estaba muy chiquita, tenía 3 añitos y medio. Entonces yo fui prácticamente creada por mi mamá solita, mi mamá viuda, y pasando muchas dificultades financieras. Entonces esa fue pues como la historia de toda mi niñez. A los 12 años emigré a los Estados Unidos y obviamente un país con muchas más oportunidades. Me considero una mujer inteligente, entonces me eduqué y uno de esos propósitos muy firmes que tenía conmigo misma era nunca tener que pasar los trabajos que había pasado mi madre en cuanto a las finanzas. Entonces me enfoqué muchísimo en la parte financiera y en crear una estabilidad económica para mí, para mis hijos. Y pues aparentemente lo logré. Llegué a un estado financiero muy próspero, vivía en Miami, tenía una hermosa casa, de hecho tenía varias, pero donde yo vivía era pues en un tremendo barrio de Miami, con piscina, Mercedes-Benz, un trabajo muy prestigioso, propiedades de inversión y aparentemente pues como una vida financiera muy próspera. Sin embargo, esa era más o menos pues como esa historia superficial. Sin embargo, la vida me llevó a darme cuenta que esa era solamente la historia superficial. La historia más profunda no había cambiado. Estaba viviendo la historia de mi madre. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? No entendemos cómo si la mamá era pobre y no tenía suficiente para nada, porque si ella logró todas estas cosas, ¿cómo era la historia similar? Sin embargo, cuando miramos a mi realidad, miramos esa realidad financiera de ese momento, eh, trabajaba en la banca, tenía un ingreso súper irregular, o sea que en un mes podía ganar muchísimo dinero y los próximos 2 o 3 meses no ganar nada, entonces era pues como una montaña rusa con las finanzas. Fuera de eso, pues tenía unos comportamientos demasiado arriesgados, me metía en negocios de alto riesgo y era pues como una vida financiera súper intranquila. Tenía muchísimas deudas. Entonces la realidad de mi madre, de preocupación con las finanzas, de deudas, de un sentido de inseguridad hacia las finanzas, esa historia estaba intacta. Entonces ahí, cuando empecé a entender todo esto, dije, wow, aquí hay una parte de las finanzas que yo nunca he mirado y que no entiendo y que de hecho están determinando mi relación con el dinero y conmigo misma. Entonces empecé a hacer pues este tremendo trabajo interno para poder llegar al fondo y poder entender qué era lo que estaba pasando y por qué en realidad, aunque lo externo decía algo, internamente todo estaba igual. Entonces les voy a compartir esta presentación que nos va a ayudar a entender qué era lo que estaba sucediendo. Lo primero es que
es importante entender que hay una historia superficial y una historia más profunda. Permítanme un momento, por favor, que se me está descargando mi computadora y necesito aquí hacer algo rapidito. Listo, entonces, todos nosotros tenemos una historia superficial con las finanzas, de pronto hay deudas, de pronto hay ingreso bajo, de pronto hay cierta insatisfacción con lo que está sucediendo. Esa es la historia externa. Entonces, hay una historia más profunda que es la que necesitamos entender para poder cambiar de raíz esa historia superficial. Y como ustedes pueden haberse dado cuenta por mi propia historia que les acabo de comentar, muchas veces creemos que el dinero va a resolver esas situaciones. En realidad, más dinero no precisamente va a hacer que esta situación cambie. Entonces, es esa historia profunda la que queremos empezar a entender. Por aquí dice Lida Galeano, hay cadenas que se cargan de los padres de deudas, definitivamente, sí, hay cadenas y eso es exactamente lo que vamos a mirar. ¿Cómo podemos analizar esas cadenas? I'm about to die, the battery is about to die. Perdón, es que tengo problemas con mi batería. Listo. Entonces, lo que vemos aquí es lo siguiente. Nosotros todos tenemos lo que se llama un techo financiero. Entonces, en nuestro subconsciente hay una cantidad que nosotros creemos que nos merecemos, que nos podemos ganar, y ese techo financiero es súper difícil de poder cambiar. Angela, entonces, lo que sucede aquí es que a no ser que nosotros tengamos un mejor entendimiento de nuestro mundo interno, ese techo financiero va a estar intacto. Y sucede algo bastante irónico, y es que supongamos que yo tengo cierto trabajo, y yo trabajo, por decir algo, 8 horas diarias, y tengo X ingreso. Creo que la mayoría de ustedes son colombianos, entonces vamos a poner un ingreso, no sé, de 3 millones al mes. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros trabajamos estas 8 horas y tenemos este ingreso de 3 millones. De pronto decimos, bueno, quiero tener más ingreso, voy a trabajar más. Y muchas veces decimos que voy a trabajar 12 horas y de todas maneras seguimos teniendo el mismo ingreso. Y podemos preguntarnos, ¿por qué razón si estoy trabajando más, todavía sigo en ese mismo ingreso? Y el problema es precisamente ese techo financiero que va a hacer que de una manera inconsciente nosotros siempre regresemos a esa cantidad que en nuestro cerebro ya determinamos que nos merecemos o que podemos ganar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde necesitamos entender que conocer nuestra historia financiera es indispensable para poder empezar a superar ese techo financiero. Y no solamente superar ese techo financiero, sino superar esas luchas más profundas que despiertan el dinero, que son muchas veces la falta de autoestima, muchas veces esas luchas más profundas son la falta de merecimiento, es de hecho la adicción a la pobreza, que de eso vamos a hablar en un momentito. Entonces, de verdad que tratar de cambiar la historia externa es lo que es más lógico para la mayoría de personas que no entienden en sí cómo trabaja su mente. Entonces, muchas personas tratan de la manera externa de, bueno, voy a aprender más acerca de las finanzas, voy a aprender más cómo hacer inversiones, voy a aprender a manejar mi dinero mejor, y todo esto obviamente ayuda, pero a no ser que podamos ir más profundo en entender nuestra relación con el dinero, esto va a ser desde la parte externa, nuestra historia financiera es muy difícil cambiar. ¿Por qué? Porque como lo he dicho muchísimas veces, el subconsciente es muchísimo más poderoso que nuestra mente consciente. El 95% de nuestra mente es inconsciente, el 5% es consciente. Imposible poder cambiar ese 95% con el 5% consciente. Entonces, lo que vemos aquí es lo siguiente. ¿Qué es el dinero?
Entonces, si miramos aquí estos diferentes billetes, podemos decir, bueno, las respuestas más comunes que me dan las personas, bueno, el dinero es sencillamente un medio de cambio, el dinero es una energía, y en su manera más sencilla, pues el dinero es un pedazo de papel que usamos para intercambiar servicios y productos, ¿cierto que sí? Sin embargo, nuestro cerebro es un órgano que está 100% eh, entretenido no solamente entretenido, pero guiado por historias. Y nosotros tendemos a crear historias de todo. Entonces, aquí lo importante es empezar a entender y a saber cuál ha sido esa historia que yo le he proyectado al dinero. Y eso va a ser esencial. Entonces, lo que vemos aquí es que los seres humanos guardamos información y hacemos sentidos por medio de las historias que creamos. Entonces, no solo eso, sino que de hecho esas historias que nos decimos van a definir nuestra realidad. Vamos a ver todo esto en un momentito más detalle. Fuera de eso, vamos a resistir todo lo que reta nuestra identidad y esas historias inconscientes son usualmente guiadas por el sesgo de negatividad. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vamos a ver aquí es que nosotros a ese dinero le vamos a crear una historia, si el dinero es bueno, si el dinero es malo, quién se lo merece, qué pasa, quiénes son las personas que tienen dinero, cómo es su carácter, y vamos a querer formar una historia completa que muchas veces no va a tener sentido y no va a ser cierta, pero de todas maneras va a definir nuestra realidad. Entonces, si yo me digo a mí misma y yo creo inconscientemente, el problema con esto es que es inconsciente, no nos damos cuenta, pero muchas veces creemos que el dinero es malo. Y si yo creo que el dinero es malo, entonces eso va a definir mi relación con el dinero. Y yo puedo luchar externamente para conseguirlo, pero si yo en el subconsciente pienso que el dinero es malo, eso va a definir mi relación con el dinero y sin saber cómo, voy a entrar en autosabotaje. Entonces es como con una mano lo estoy construyendo y con la otra la estoy destruyendo. Estoy entrando en estos comportamientos que son sencillamente autodestructivos en cuanto a las finanzas. Y fuera de eso, vamos a resistir todo lo que reta nuestra identidad. Entonces, ejemplo, si yo pienso que yo no me merezco el dinero, esta puede ser una historia que no soy consciente de que la tengo, pero está ahí. Entonces, si yo siento que no me merezco el dinero, esa es mi identidad, yo no soy bueno, yo no valgo, entonces no me merezco este dinero. En el momento en que yo empiece a tener ese ingreso, ¿qué voy a hacer? Voy a resistir ese estado de prosperidad y ahí es donde llegan muchas veces esos ciclos de tener mucho, perderlo, tener mucho, perderlo. Y de hecho eso fue pues también parte de mi historia financiera por muchos años. Llegar al tope y después caer, perderlo todo y volver otra vez, darle a construir algo y volverlo a perder. Entonces ahí vemos que eso se debe a todos estos patrones que no conocemos y que dictan nuestra realidad. Entonces, muy importante. Y lo importante aquí es saber que esa historia financiera no la estamos diciendo a todo momento, pero no la conocemos. A no ser que empecemos a autoobservarnos, esa historia va a venir como estos pensamientos muchas veces silenciosos, otras veces no tan silenciosos, pero si no los estamos, es como si estamos pescando, es como si estamos mirando nuestra mente y observando constantemente qué es lo que nos estamos diciendo. Si tenemos ese estado de autoobservación, vamos a poder descubrir esta historia y saber qué es lo que nos estamos diciendo. Entonces, algunos elementos fundamentales de esa historia financiera van a ser las creencias, emociones, traumas y hábitos. Sin embargo, quiero hacer aquí un pequeño receso y para preguntarles cómo vamos. ¿Hay alguna pregunta? Les voy a abrir micrófono a los que de pronto tengan el micrófono apagado. Entonces, cuéntenme cómo vamos, si van entendiendo, alguna pregunta que pueda surgir. Les estoy abriendo el micrófono a todos. Si alguien quiere hablar, puede levantar la manita. Sí, Hermana Socorro, cuente.
Sí, estamos entendiendo muy claro todo. Listo, perfecto. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Preguntitas? ¿Comentarios? Lo tengo claro. Gracias, Andrea. De nada, Ana. Tulia, veo que tienes el micrófono abierto. Cuéntame cómo vamos. Claudia. Ah, listo. Andrea, buenas tardes. Y buenas tardes, Claudia. Mírame, tú estás hablando de esa parte de la historia. ¿Cómo descubre uno realmente esa parte tan profunda? Porque estoy completamente identificada con tu historia. Yo Ok, lo súper. unos piquitos y pum, para abajo. Ahora estoy total abajo. Entonces, Eso. ¿cómo logra uno descubrir cuáles son como esos enemigos que uno mismo se crea para hacer eso? Listo, vamos para allá. Vamos a tener varios elementos que nos van a ayudar a descubrir esa historia financiera, así que espérame un momentito que para allá vamos. Entonces, ¿cómo? Y ya, bueno, aquí hay parte de esa respuesta. Oh, hay alguien que está en el chat. Muy bien. Ok, me dice que todo va bien. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir cuál es esa historia? La pregunta más rápida es la autoobservación. Pero ustedes pueden preguntarme, bueno, ¿y qué es lo que vamos a autoobservar? Vamos a autoobservar nuestros pensamientos relacionados con el dinero, nuestras emociones, vamos a mirar cuáles son los traumas que hay, cuáles son los hábitos que nosotros tenemos en cuanto a las finanzas. Entonces, lo que vamos a ver aquí, esta imagen de pronto la han visto ustedes en alguna de mis otras presentaciones, es obviamente estos dos niños que vemos aquí no van a tener la misma historia financiera. ¿Ustedes cómo creen que va a ser diferente la historia de cada uno de estos niños? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Qué ven aquí? Andrea, hola. Hola, María. ¿Cómo estás? Mira, te digo algo, pues acá es demasiado evidente que hay uno que nació con más oportunidades pues que otra, ¿cierto? Aquí hay uno que abunda en el dinero, el otro mira que está como en la mendicidad. Yo le digo algo muy personal, mire, yo nací en un hogar muy humilde y yo siempre veía en ese hogar, o sea, fue el espejo de lo que yo, o sea, yo era lo que yo no quería hacer. Digamos que muchas veces a uno, o sea, le puede costar más al niño que se vea acá pobre, le puede costar más poderse buscar sus propias oportunidades, pero muchas veces también son esas carencias las que a uno lo motivan, las que a uno lo impulsan a querer vivir diferente. Entonces, como te decía, en mi caso, por ejemplo, mis papás, un hogar muy disfuncional, entonces yo decía, si yo me caso, este es el ejemplo de cómo yo no quiero vivir. La casa súper caída y yo decía, así es como yo no quiero vivir. O sea, ese era mi punto antes para querer siempre como algo mejor, como algo más. Entonces, obviamente que sí, le cuesta a uno más, le cuesta a uno más estudiar. Usted no tiene su papá que tenga una empresa, entonces a usted le toca mandar hojas de vida, esperar que lo llamen, competir por un puesto. Sí es más difícil, pero aquí es obvio, pues claro, hay un niño que nace con muchas más oportunidades. Muchísimas gracias, Maribel. Y aquí hay un punto súper espectacular que estás haciendo y que es como la parte esencial de lo que estamos aprendiendo. Y es que no estamos predeterminados. Nosotros vamos a tener la capacidad de cambiar nuestra historia financiera por adversa que sea. Definitivamente, y ahí podemos, lo que yo les digo, es muy posible que este niño súper pobre termine siendo una gran persona, una persona con mucha prosperidad, con mucho éxito, mientras es posible que el niño rico que lo tuvo todo termine en situaciones muy precarias. Entonces, todo es posible, pero lo que vamos a ver como desafortunadamente, pues como regla más general, es que este niño pobre va a tener muchos traumas con el dinero y eso va a creer que ese niño le tenga miedo al dinero. Hermana Socorro tiene la manito levantada, no sé si quería comentar algo o fue que se quedó levantada desde antes. Ah, no, se me quedó levantada. Ah, listo, perfecto. A ver, entonces. Es que no supe cómo bajarla. Tranquila, ya yo le ayudo. Listo, entonces,
Lo que vamos a ver aquí, como les decía, perdón, yo le bajo la manito a la hermana. Ok, perfecto. Ahora sí. Entonces, este niño de la izquierda va a ver el dinero como algo que le va a dar miedo. Ese dinero va a estar asociado con el sufrimiento. ¿Por qué? Porque obviamente este niño se ve que tiene traumas financieros. Mientras el otro niño, cuando interactúe con el dinero, no va a tener todas estas cadenas. Entonces, al niño de la derecha, otra vez, como regla general, y todo es posible porque estamos en la vida, pero como regla general, al niño de la derecha se le va a hacer muchísimo más fácil poder tener prosperidad y alcanzar pues un estado financiero o unas finanzas más saludables. Otra vez estamos hablando, pues no sabemos la historia, solamente estamos por medio de lo que estamos viendo, asumiendo obviamente que este niño viene de una casa donde ese dinero fue ganado honestamente y todo el cuento. Pero pues de una manera muy general, lo que vamos a ver es lo siguiente, y aquí es donde yo quiero que pongamos muchísimo cuidado. Este niño de la izquierda es el niño que creció en carencia, ¿sí? Así como yo que les comentaba al principio que vi a mi mamá luchar toda la vida por dinero y eso era luche, que luche y sufra con las finanzas como usted no tiene ni idea. Entonces, ¿qué pasa? Eso va moldeando el sistema nervioso y eso va creando un estado constante de sobrevivencia y va creando un estado constante de tensión y estrés financiero. Y ahí era donde yo les decía hace un momentito, yo tenía todas esas cosas materiales, pero el estrés financiero y el sistema nervioso en ese estado de lucha o vida estaba ahí, igualito. Entonces, este niño de la izquierda va a tener una mentalidad de sobrevivencia y va a estar muy probablemente en un constante estado de miedo. Mientras el niño de la derecha, no, es su sistema nervioso, por lo menos con lo que tiene que ver con las finanzas, eso no es lo que va a despertar el dinero. Ahí va a haber más calma. Entonces, ¿qué va a pasar? La historia se repite. Y como les digo, esto es interesante porque muchas veces desde el mundo externo queremos hacer cambios, como lo comentaba la persona, Maribel creo que fue la que habló, o como les comentaba yo, habemos personas que tenemos la capacidad de decir, bueno, voy a tener la determinación y yo voy a cambiar esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con situaciones de que estamos tratando de luchar contra el subconsciente y el subconsciente nos devuelve para donde estábamos antes. ¿Por qué? Porque no entendemos la realidad más profunda. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a volver a lo familiar, vamos a volver a lo predecible. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, los pensamientos, emociones y acciones que tenían nuestros padres, nosotros también las seguimos repitiendo. Y eso es en el mejor de los casos, en las personas que tenemos esa determinación. Mientras van a haber muchas otras personas que van a ser de pronto más pasivos y de pronto van a crear excusas. No, es que yo no quiero conseguir dinero porque, pues, ¿para qué? Así estoy bien, el dinero no es importante. Y toda esta historia para justificar la pobreza y no salir de donde uno está. ¿Sí ven? Entonces aquí vamos a ver diferentes acciones de parte de la persona, una que va a ser activa, otra que va a ser pasiva, pero las dos terminando en la misma situación, que es repitiendo la historia. Entonces, ¿por qué? Porque como les digo, muchas veces esos pensamientos, emociones y acciones siguen siendo igual. Mi mamá se metía en deudas de pronto de, no sé, en términos de dinero colombiano, de pronto 1.000.000 de pesos. Yo me metía en deudas de 1.000.000.000 de pesos, pero deudas son deudas. ¿Sí? Entonces eran las mismas acciones, diferentes cantidades, pero la misma realidad interna. Entonces, ¿cómo cambiarlo? Y aquí vamos a hablar entonces de la autoindagación y la autoobservación. Aquí es donde yo necesito empezar a notar qué es lo que yo hago, cómo son mis comportamientos financieros, cuáles son esas creencias limitantes. Y lo interesante aquí es que las creencias limitantes son invisibles, pero los comportamientos no lo son. Entonces, en el ejemplo que yo les daba de mí misma,
cuáles eran los comportamientos, de pronto esa tendencia a hábitos financieros muy riesgosos, esa tendencia a la inestabilidad financiera. Si yo tenía dinero, lo tenía que gastar o invertir, pero no habían unas finanzas balanceadas donde yo pudiera tener calma. ¿Por qué? Porque lo que estaba acostumbrada era al estrés financiero y lo seguía repitiendo. Entonces, en ese momento, esos comportamientos me estaban apuntando a una realidad que yo no había visto, y era esa adicción a la preocupación constante por las finanzas. Entonces, aquí necesitamos, como les digo, mirar muy cuidadosamente cuáles son nuestras acciones, nuestros comportamientos, y entender la realidad un poquito más profunda. Y aquí es donde podemos empezar. Aquí hay ciertos ejemplos de las creencias limitantes acerca del dinero. El dinero es malo, es que a mí el dinero no me rinde, o el dinero daña a la gente, el dinero te trae muchos problemas, la gente rica es mala, la gente rica no es espiritual, la gente buena no puede ser rica, y todas estas mentiras que nos decimos, pero que van a definir nuestra realidad y nuestra historia financiera, y qué tanto dinero fluye a nuestra vida, cómo fluye, y no solamente cuánto dinero fluye a nuestra vida, sino cómo lo podemos sostener. Porque acuérdense que para tener salud financiera necesitamos dos cosas. Es como un ave que necesita dos alas para volar. De la misma manera, la salud financiera requiere no solamente generar ingresos, sino saberlos administrar. Y muchas veces esta historia financiera adversa lo que hace es que por cualquiera de los dos lados nos ataca. Muchas veces nos ataca por el lado de no poder generar ingresos y que se haga súper difícil generarlos. Pero en caso de que por fin logremos generarlos, entonces esos patrones nos atacan por el otro lado, y es que no sepamos administrarlo. Y esto yo lo veo constantemente con mis propios estudiantes que empiezan a trabajar el programa conmigo y empiezan a ver un ingreso más alto. Y de un momento a otro se enloquecen de irse de compras o a gastarse una cosa, a gastarse la otra. ¿Por qué? Porque entonces está ese otro lado que todavía no han trabajado. Y aquí es donde tenemos que tener muchísima paciencia con nosotros mismos, porque muchas veces lo que sucede es que estoy luchando por tener dinero, por tener una mejor situación financiera, por tener más solvencia, por aumentar mi ingreso. Entonces, como dije anteriormente, lo logro. ¿Y qué pasa? Cuando lo logro, entonces empiezo a malgastar el dinero, y ahí llego a un estado de autorrechazo y empiezo a atacarme porque estoy haciendo esto, y empiezo en este estado que lo que va a hacer es afectarme aún más. Entonces, ¿qué hago? Noto cada uno de estos patrones, acepto mi realidad y empiezo a cambiar. Bueno, metí la pata, como decimos pues coloquialmente en Colombia, en varias partes, metí la pata, me gasté el dinero como no debía de ser. Ok, lo acepto. Voy otra vez a seguir haciendo todo lo que necesito para generarlo. Y cuando lo vuelva a tener, voy a tener más cuidado con mis gastos. Eso es mejor que darme palo, porque me gasté la plata, es que yo no sirvo, y toda esta autocrítica que nos debilita. Entonces, otra vez, es todo un proceso de reaprender. Es todo un proceso de cambiar nuestros paradigmas y de tener mucha paciencia con el proceso. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas, comentarios? Váyanme contando. Andrea, entonces mirando con lo que se ha conversado, digamos que todos estos hábitos son aprendidos desde la casa inconscientemente, y uno los repite en su propia vida, porque pues por lo que estoy dando cuenta, sí, yo veía a mi mamá y a mi papá siempre como angustiados haciendo cuentas pues durante el mes, siendo mi papá que tenía una empresa, pero todo el tiempo era como haciendo cuentas de los gastos de la casa, porque él todo se lo prefería meter a la empresa. Y yo hoy en día, haciendo ese ejercicio, así como lo estás diciendo, pues yo también he estado repitiendo esa historia entonces, y yo no quiero que mis hijos la repitan. Entonces, es ya como sentarme a hacer pues el análisis de lo que me estás presentando ahora y mirar cómo puedo cambiar esos hábitos. Exactamente. De hecho, en un momentito les voy a hablar, les voy a comentar algo aquí, pues me voy a salir un momentito del tema.
Estas charlas que yo doy, las de este año, han sido como en mucha parte repetir algunas del año pasado. El año pasado, esta charla, esta serie que vamos a hablar este mes, fue una cosa espectacular la cantidad de personas que estaban interesadas en el tema. De una manera que la asistencia a estas charlas subieron, por decirles algo, 50, 80, de hecho no, 100%, me dobló el número de participantes. Entonces, de hecho, llegué a crear todo un programa que lo hice a muy bajo costo, donde junté toda esta información y la tengo en una plataforma autoguiada, donde ustedes pueden llevar todo este proceso paso a paso. Y es de verdad que un programa muy completo para empezar a hacer ese trabajo interno de escarbar. Yo le digo a la gente, una de las cosas que yo hago más importante con todos mis programas es enseñar a las personas a escarbar qué es lo que hay ahí, cómo me conozco, cuál es mi relación con el dinero, cuáles son mis emociones, mis pensamientos, mis hábitos. Y es ese escarbar que necesitamos hacer, pues muchas personas no saben cómo. Entonces, sí, Claudia, es precisamente eso lo que queremos hacer, empezar a notar. Entonces, ejemplo que es como muy sencillo, la parte del ahorro. Yo, o sea, desde mi abuelita y tal vez mi tatarabuela, quién sabe cuántas generaciones antes, lo que se veía, aunque mi abuelita venía de una familia rica, pero no sé qué pasó, ella tenía su alcancía, ella guardaba pues sus moneditas todo el tiempo y cuando la alcancía estaba llena, ¿qué hacía? La abría y se gastaban la plata. Y eso fue todo, ese fue el concepto del ahorro que me enseñaron a mí. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que yo me puedo devolver, decir, wow, eso no es lo que yo quiero porque yo sé que una parte importante de tener una estabilidad financiera es ahorrar. Entonces, al nivel de mis capacidades, me consigo un marranito, lo lleno así sea, y lo que les digo siempre aquí, muchas veces lo importante no es la cantidad, sino el hábito. Tengo un marranito, si le pude meter 100 pesitos, no importa. Lo importante es empezar a crear esas vías neuronales, crear esos mapas mentales del ahorro. Lo mismo, compartir. Entonces, hay estos comportamientos financieros que son esenciales para unas finanzas saludables y podemos empezar a crearlos poco a poco. Entonces, ahí es, pero sí es importante de darme cuenta de esa historia financiera y qué fue lo que aprendí desde mi casa para poder entonces cambiar. Porque cuando sabemos qué pasa, cuando tenemos esa conciencia de, bueno, qué fue lo que aprendí de mis padres, cuáles fueron las buenas lecciones que puedo mejorar, entonces ahí yo tengo el poder en mis manos. ¿Por qué? Porque tengo un entendimiento más profundo de la situación. Andrea, perdón, sabes que eso que estás diciendo, alguna vez yo lo oí y es que la gente, el colombiano tiene esa idea, o sea, hacer un ahorro, pero es para eso, ya ahorramos, rompemos la alcancía, gastémonosla. No tenemos el concepto de ahorrar y aquí veo que una compañera escribió que ella llena la alcancía y cuando ya la tiene llena se va a pasear. Y eso sí se debería hacer, sí se debe hacer. Yo debo ahorrar, pero todos los gastos, como tú lo estás diciendo, deben ser programados, porque la gente aquí coge y recoge la prima y el dinero de vacaciones y nos vamos a pasear y venimos de vacaciones y es uno reventado. Entonces, sí nos falta como tener una disciplina y un conocimiento por lo que estoy viendo. Esa es la idiosincrasia del pueblo colombiano, ahorrar para gastarse esa plata y no dejar algo ahí para el después. Exactamente, Claudia. Acabaste de tocar un punto que para mí fue algo que me costó aprender y es tener reservas. La mayoría de personas viven a un cheque de estar en la calle. O sea, no tuvieron de pronto ingresos un mes y ya caos total financiero. ¿Por qué? Porque nunca hubo una idea de, bueno, necesito tener reservas. Lo que sí hay es
la vida hay que vivirla, gozárnosla, y es una cultura, o sea, siento decirlo, pero es la verdad. Vivimos en una cultura donde las personas sencillamente se quieren gastar todo, la rumba, el aguardiente y todo esto, y eso de voy a tener algo de reservas en caso de que lleguen las vacas flacas, como decimos, eso muchas veces no existe. Entonces, por aquí dice Ann Wester, hay un porcentaje sobre el dinero ganado que uno debe guardar para ahorros, 100%. Lo que dicen los expertos, la recomendación es del 15 al 20% del ingreso, dependiendo de la edad. Una persona más joven, y la clave para la seguridad financiera y la libertad financiera es básicamente ahorrar dinero y tenerlo ahí por mucho tiempo. El dinero se puede multiplicar por medio de la regla del interés compuesto. Entonces es como que el dinero, casi como si lo guardas y sabes dónde guardarlo, el dinero va a crecer solito si tienes una buena manera de ahorrarlo ganando un interés decente. Entonces, pero el tiempo es crucial, o sea que si yo estoy joven y yo empiezo a ahorrar, pues la cantidad que necesito ahorrar de pronto no es tanta porque tengo todavía mucho tiempo de vida y ese dinero se va a poder multiplicar. Mientras si de pronto yo esperé demasiado y empecé a ahorrar de pronto a mis 40, 45, voy a necesitar ahorrar más dinero para poder tener más solvencia en ese momento en que ya sea hora de jubilarme y que ya pues no pueda generar ingreso. Por aquí dice Lida, he escuchado que cuando uno guarda y guarda, tiene inconscientemente la idea de carencia. ¿Qué piensas de eso? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de tener balance. Nadie está diciendo que no es bueno ahorrar para irme de vacaciones. De hecho, en este momento yo estoy en Curazao, la estoy pasando súper rico, tratando de estar pues muy consciente de cuánto estoy gastando, no salirme de mi presupuesto. Eso no quiere decir que todo lo que yo me vaya a ganar lo tengo que guardar, porque eso también es dañino. El dinero hay que dejarlo fluir, la vida hay que disfrutarla. Entonces, es cuestión de tener ese balance. Sí, voy a gastar, sí, voy a disfrutar, sí, voy a ahorrar, sí, voy a compartir. Entonces, tener esas prioridades financieras claras. Y eso es esencial, porque muchas veces lo que pasa es que no hay educación financiera y lo que hay es un caos financiero total donde uno ni siquiera sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, recibió el dinero, se lo ganó, no sabe, no hay esa educación. Y ahí sí tengo que decir que la cultura de las personas judías no es así. Ellos están acostumbrados por cultura a ahorrar dinero para sus hijos, para la educación de sus hijos, y es algo que es implícito en su cultura, que ellos ahorran para sus hijos, para su educación, la educación de sus hijos y para su vejez. Alejandro, vi que me tenías la manito levantada, no sé si todavía tienes preguntas o si ya las contestamos. Hola Andrea, ¿cómo estás? Y saludos a todos y todas. Pues básicamente mira, con respecto al tema del ahorro, pienso que y de mi punto de apreciación muy personal, el ahorro va ligado a la inversión. ¿Por qué? Porque pues de nada me sirve que yo esté ahorrando diario o mensualmente cierta cantidad y al final, al transcurrir de 10, 20 años, lo que he ahorrado va a mantenerse de la misma manera. ¿Por qué? Porque pues obviamente las cosas van a seguir creciendo, la inflación va a seguir creciendo y todo va a llegar a un punto en que lo que yo había ahorrado durante 10 años pues va a valer igual o menos de lo que se había empezado a ahorrar. Entonces pienso que el ahorro sí va ligado, es muy importante, pero siempre y cuando ese ahorro se invierta, porque esa es la única manera de poder tener la retribución en utilidades. Y tocaste un tema muy importante que es el interés compuesto, y el interés compuesto no te lo va a dar un marranito, no te lo van a dar los bancos, pero sí hay otras alternativas muy interesantes que te pueden generar un interés compuesto en el que te va a lograr ese ahorro que hayas tenido en un mes o en un año o en 10 años, se da el crecimiento para lograr una estabilidad económica y una estabilidad financiera a futuro. Básicamente era ese mi aporte, gracias. Sí, claro que sí, Alejandro, estoy 100% de acuerdo contigo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es dando pasitos, ¿sí? Obviamente, si yo no estoy acostumbrada a ahorrar, ese marranito va a ser un primer paso.
pero ya después de que pasé del marranito y me gradué, de pronto ahorrar 10% de mi ingreso, 15% de mi ingreso, ahí es donde voy a necesitar aumentar mi educación financiera, porque si yo voy a ir a poner ese dinero al banco, más, o sea, no me va a servir de nada porque el banco, o sea, esa es una charla diferente que yo hago, pero muy rápidamente les digo, el banco no me va a pagar ni siquiera suficiente para poder cubrir la inflación. Entonces ahí es donde tengo que aprender acerca de la economía mundial y fondos de ahorro que por los últimos 100 años han dado un rendimiento de por lo menos el 10% de intereses hacia el dinero y todas estas cosas que es pasito a paso. Pero empecemos por el marrano si no estamos acostumbrados a poner 100 pesitos, 500 pesitos y ahí vamos empezando ese hábito y después lo vamos a crecer y después, entonces cuando tengamos más educación financiera, más autodisciplina, más dinero, entonces ahí podemos decir, bueno, ¿dónde voy a poner este dinero? Voy a de pronto a invertir en bienes raíces, voy a hacer esto. Pero muchas personas ni siquiera nunca van a llegar acá. ¿Por qué? Allá. ¿Por qué? Porque están sencillamente acostumbrados a... ¿Cómo es que mi mamá tiene un dicho? No me acuerdo, pero lo que se, asar y comer, asar y comer. Entonces, lo que están generando se lo comen todo y punto. Y ahí es donde necesitamos entonces empezar a tener otros estándares de comportamiento con nuestro dinero, que viene de nosotros decir, bueno, no voy a repetir la historia de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo, de mi tatarabuelo, sino que voy a crear mi propia historia. Y ahí entonces poquito a poco empezamos a cambiar. Viviana, vi que tenías la manito levantada. No sé si todavía tienes alguna pregunta o si ya se contestó. Listo. A Claudia pregunta cómo se llama el programa. Este se llama el programa de reprogramación financiera. Es un programa autoguiado que pues nos ayuda con todo este conocimiento. Listo, entonces vamos ahora sí a continuar. Y entonces vimos que tenemos todas estas creencias limitantes y aquí es donde necesitamos identificarlas y empezarlas a cambiar. Entonces, si yo identifico la creencia, el dinero es malo, entonces voy a tener que cambiarla y decir, el dinero me ayuda a vivir mi potencial o lo que yo quiera decir, que sea exactamente lo contrario. Y comportamientos congruentes. Entonces, si yo tengo el miedo, ay, el dinero se me va a acabar y no lo puedo compartir porque se me va a acabar, entonces de pronto mi nueva creencia es, la generosidad me va a traer prosperidad y la acción congruente es, voy a dar, aunque sea un poquito de mi ingreso, no tiene la misma historia que con el marranito y el ahorro. Si solamente pude poner 100 pesos o una cuota para los que están en los Estados Unidos, solamente puedo poner una cuota en el marranito, bueno, pues ahí empiezo. O solamente pude regalarle a alguien 100 pesitos o $1, bueno, pues empiezo por algo. Pero lo importante es actuar con congruencia y empezar entonces a crear esos nuevos comportamientos que después ya podemos aumentar las cantidades. Pero al final, y aquí esto era, pues lo hablamos levemente antes, al final va a haber la creencia de creencias. Hay unas que son mucho más importantes que otras. Una de esas creencias contundentes para nuestra vida es una mentalidad fija o de crecimiento. La mentalidad fija es, no, ya es que la economía está dura, es que ya es lo que es, yo no puedo, así era mi mamá, mi papá, mi tatarabuelo, mi abuelo, así soy yo. ¿Sí? Entonces, o tener esa mentalidad de crecimiento donde yo digo, yo sí puedo cambiar. Será un poquito complicado y tendré que pasar por un proceso para llegar a donde quiero llegar, pero yo sí puedo. Entonces, esto es clave. Y ahí es donde no nos hacemos víctimas de nuestras circunstancias, sino que nos empoderamos sabiendo muy claramente que sí podemos cambiar. Y lo que decíamos anteriormente, saber que este niño que estaba súper pobrecito puede llegar a ser un millonario, mientras el millonario puede terminar en la ruina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos libre albedrío y tenemos la capacidad de hacer eso. Entonces, por aquí nos dice Aida, yo invierto en educación y siempre ando debiendo a partir de ello. He logrado modificar algunas cosas,
pero aún me falta mucho. Gracias, Aida, porque comparto pues esa filosofía. Aunque no me gusta estar endeudada y es algo que con lo que también luché por mucho tiempo y gracias a Dios ya eso está más bien resuelto. Hay excepciones. Las excepciones para las deudas, en mi opinión, son primero inversiones. Si a mí se presenta una oportunidad buenísima y me tengo que endeudar una tremenda casa, ejemplo, me salió una casa y es un negocio brillante y tengo buen crédito y el banco está dispuesto a darme un crédito para esta casa, pues bueno, me endeudo porque es una buena inversión, ¿sí? O para educación. Entonces, también lo mismo, resultó, si yo sé que tengo más educación, puedo ganar más dinero, puedo ampliar mi horizonte, puedo ser una persona, puedo crecer y puedo cambiar mi realidad. Entonces, si puedo cambiar mi realidad, yo en eso voy a invertir. Gracias, Aida, muy buen punto. Entonces, aquí hay algo importante que muchas veces no vemos, y es que los obstáculos contienen necesidades no satisfechas que se sostienen en el tiempo. Ejemplo, para que esto sea más, para llevarlo más a la realidad. Entonces, mis obstáculos en ese momento en el que estaba tratando de salir de patrones de pobreza, estrés financiero, ese era mi obstáculo. Más dinero no necesariamente va a satisfacer esas necesidades. Entonces, ese tener más dinero, irónicamente, no satisfacía ese estrés financiero. De hecho, lo aumentaba. Entonces, entender cuál es la necesidad no satisfecha permite hacer los cambios necesarios para crear una nueva historia. Entonces, ¿qué fue lo que yo descubrí aquí? Y aquí es donde esto se pone súper bueno. Esa realidad más profunda. Y ahí, cuando estaba escarbando, llegué al final. ¡Wow! Que esto fue como que encontré la mina de oro. en ese proceso de escarbar y tratar de entender qué era lo que estaba guiando todos estos comportamientos. Llegué a la inseguridad. Por muchas razones en mi niñez crecí en un ambiente inseguro, donde no sabía, no me sentía como muy protegida, no me sentía en un ambiente pues muy tranquilo y muy calmado, era más bien caótico. Entonces, ¿qué pasa? Detrás de esta mala relación con el dinero, se estaba sosteniendo un patrón de estar insegura hacia la vida. Insegura, que no sabía, y por ciertas situaciones muy, muy difíciles que viví y tragedias a muy temprana edad. Entonces, de hecho, que tenía que ver con la muerte de mi padre. Entonces había ese constante estado de miedo, ¿qué va a pasar? Y era como vivir a punto de la crisis y del caos en todo. Cuando regresé y pude darme cuenta, wow, es que aquí hay una situación traumática que creó este estado constante de inseguridad, y esa inseguridad se traslada también o se ha transmitido a mis finanzas, de modo que mis finanzas me mantienen así, que puedo estar a cualquier momento arriba o abajo. Y cuando pude empezar a crear un estado interno de más seguridad, de más aceptación hacia mí misma, de más amor propio, porque también había una tremenda falta de merecimiento. Entonces, cuando empecé a trabajar estas partes más internas de mi relación con el dinero y entendí que necesitaba sentir desde lo más profundo del corazón que me lo merecía, entonces ahí ha empezado a suceder algo muy lindo, y es que mis finanzas se sienten mucho más estables y voy paso a paso creando una relación muchísimo más amigable con el dinero. Y lo que está pasando es que en ese paso a paso ha habido cierto progreso lineal, pero también están sucediendo ciertos saltos cuánticos. Y eso es pues algo que viene no de trabajar la parte externa del dinero, porque la verdad es que pues no soy experta en inversiones ni nada de estas cosas, sé lo mínimo que necesito para tomar buenas decisiones, pero estoy viendo unas cosas que van mucho más profundo
¿Por qué? Porque estoy activando mi poder creativo y estoy activando estas emociones superiores que me ayudan a saltar a otros niveles de conciencia donde todo es posible. Entonces, de pronto otras personas en un estado de conciencia diferente tienen que trabajar muchísimo para lograr las cosas que me están llegando y me están cayendo del cielo. Pero eso viene de saltos de conciencia, no de trabajar la historia externa, sino de trabajar la historia interna junto con la historia externa. Maribel, cuéntame, veo que tienes la manito levantada. Sí, André, mira que tan chévere eso que estás diciendo, ¿sabes por qué? Porque digamos que, mira, cuando a uno alguien le habla desde el ejemplo, porque vos lo viviste, lo sufriste, lo sentiste, y ahora eres un testimonio de que se puede cambiar, digamos, como esa historia. Entonces, y me alegra demasiado como saber que vos ves ese pasado, como una historia cortica, o sea, como si no hubiera sido tan larga, tan difícil, tan dura, tantas batallas, sino que ahora este presente tan rico porque transmites como demasiada confianza en lo que lograste ahora, ¿cierto? Entonces, yo te quiero preguntar algo, mira, yo no le tengo, o sea, creo, a ver, yo cuando ahorita decías que de pronto uno le tiene miedo al dinero porque dicen que la gente se vuelve mala, que la gente, que los ricos no van al cielo, por todas esas palabras pues que son muy escuchadas acá. Entonces, mira, yo no le tengo miedo a eso, es más, a mí me encanta el dinero, pero nunca tengo dinero. Te voy a decir, en lo que estabas hablando ahorita, yo identifiqué una emoción dentro de mí y es que yo le tengo miedo a no tenerlo. Entonces, si yo tengo 3 pesos, yo o me los gasto de una porque igual, al fin yo tampoco mantengo nunca un peso, o estoy amarrándolos hasta que llega una situación que me tengo que gastar eso y más. Entonces no tengo como un equilibrio ahí. Yo no pienso que sea malo, a mí me encanta y pienso que es muy bueno, pero yo sí le tengo como miedo. Entonces yo quiero como saber cómo puedo cambiar eso, porque esos patrones que decías ahorita que uno hereda, y lo que dijo ahorita la señora, y uno no quiere heredárselo a los hijos, está aquí como el momento para, pues como para poder romper, digamos, esas cadenas y uno poder tener un poco más de plenitud, porque no nos digamos mentiras, muchas cosas en este mundo dependen del dinero. Así usted no tenga una vida extravagante, usted necesita el dinero para pagar su sustento y el de sus niños y estudiar y esas cosas como básicas, pero con tranquilidad, con tranquilidad. Entonces, mire, yo tuve un papá supremamente desordenado con el dinero, pero lo más desordenado del mundo, hasta la casa me la quitaron. Y tuve una mamá muy callada, muy sumisa, muy ama de casa, que al contrario amarraba, pero amarraba, o sea, es que cogía un billete y lo guardaba también guardado, que hasta le olvidaba dónde lo metía. Entonces, mire, se lo juro, y se enojaba, y la llevamos a arreglar el cajón, y usted veía el billetico ya viejo, cafecito, todo oscuro de estar guardado. O sea, ella era el extremo de él era botaratas, se gastaba lo que no tenía, se endeudaba, nunca tuvo un objetivo con el dinero, diferente a comer, era lo único, o sea, mercar nomás. Nunca pensó que había mañana, nunca pensó en necesidades, nunca pensó en absolutamente nada. Entonces, claro, llegaba una necesidad, una enfermedad, una matrícula para el colegio, lo que fuera, entonces eso en deuda, entonces claro, él mantenía hasta el copete, pero en la calle él se hacía el más, o sea, aparentaba que estaba bien, ¿cierto? En cambio la mamá era el caso de la austeridad, que ni para ella ni para nadie, o sea, ella era ni para ella ni para nadie, y de hecho hoy en día ella sigue siendo así. Entonces mire que yo no sé cuál es el contagio o la contaminación que tengo de estos dos extremos, donde yo le digo algo a Andrea, a mí, o sea, el dinero ni me llega, y si me llega no me dura, y yo ya he venido identificando cuál es mi temor al dinero, porque mi temor no es, como te decía ahorita, creencias de esas limitantes, sino mi temor es ese susto de que me paguen algo o de que me llegue algo y que no me va a alcanzar, o sea, es como un miedo que no me va a alcanzar, o de que se demora mucho en que me llegue, o sea, no tengo esa fluidez y quiero, porque yo diría que es lo único que a mí me atranca en la vida, o sea, es lo único, porque de resto todo lo demás mío, gracias a Dios, muy bien, pero este temita del dinero sí me frustra demasiado porque me limita demasiado.
Te entiendo perfectamente y me identifico con lo que estás diciendo porque de todo lo que tenía que ponerle el chulo en mi vida, la familia, la salud, el crecimiento personal, todas esas cajitas ya tenían su chulito, pero esta parte de las finanzas, esa sí me costó. Pero yo le estoy poniendo el chulito y les estoy enseñando cómo. Entonces la respuesta corta para lo que me acabas de preguntar, Maribel, es que una vida completa de patrones negativos hacia el dinero y de inconsciencia hacia el dinero requiere un trabajo interno arduo de muchas perspectivas. Mi invitación es la hora de la prosperidad. Nosotros tenemos un grupo que nos reunimos a las 5 de la mañana, el club de las 5 de la mañana, y ahí, ¿qué hacemos? Trabajamos muchísimos ángulos del dinero. Esa es una cosa. Lo otro, el programa de reprogramación financiera que les acabé de comentar, es un programa excelente para empezar a escarbar y entender, y de ese entendimiento llega esa capacidad de cambiar, pero lo primero que hay que hacer es entender, porque lo que hay es una confusión. Y gracias, Maribel, por pues comentarnos, porque se ve obviamente que hay un estado de confusión, y cuando empezamos a entender, esa confusión se acaba. Y cuando entendemos, ahí tenemos el poder de cambiar. Entonces, bueno, ya son las 6 de la tarde para ustedes, 7 para mí. Anita, cuéntame, veo que tienes la manito levantada. No, excelente, quería agradecer a Andrea porque todo lo que se ha dicho me parece muy bueno. Y quisiera saber, este curso, te voy a hablar para saber cuánto dinero cuesta. Con mucho gusto. Entonces les voy a colocar aquí a Maribel, creo que se te quedó la manito levantada. Entonces voy a colocar aquí en el chat mi número de celular para las personas que hacen parte del club de las 7 de las 5 de la mañana. Vamos a tener también especiales para ustedes también. Este programa lo estoy dando súper económico, entonces les coloqué ahí mi información. De hecho, los que estén interesados se pueden quedar y con mucho gusto pues les doy más información acerca del programa. Si necesito honrar su tiempo porque ya son las 6 de la tarde, se supone que estemos aquí de 5 a 6. Entonces, muchísimas gracias a todos y espero que pues haya sido útil esta charla del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, Gracias, sí, Andrea. muchas Amable. A ustedes. que estén muy Gracias, bien. muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muy amable. Con mucho gusto. Listo, entonces, los que tengan alguna preguntita acerca del programa de reprogramación, pues me pueden preguntar ahora y con mucho gusto les clarifico. ¿Durante cuánto tiempo es y cuánto cuesta? Bueno, Aida, este programa es autoguiado. Tengo todo en la plataforma, tú eres una de mis estudiantes en la misma plataforma de Academia Bienestar, está este programa y están todos los ejercicios. Yo diría que mínimo un mes, pero haciendo un trabajo pues intenso. Un mes y el programa en este momento lo tengo rebajado, lo empecé en $200. Para ustedes, les voy a hablar en pesos, son 97,000 pesos, que son como $30. Entonces, súper económico, es prácticamente pues como un regalo para ustedes por ser parte de esta charla o del Club de las 5. Gracias. Con muchísimo gusto. Entonces me pueden contactar ahí al celular y con mucho gusto pues les ayudo para que se puedan inscribir. Gracias. De nada, Ida, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No. Listo. Entonces, muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias. gracias. Gracias, Aida, que estés muy bien. Listo, Igual. entonces. Ahora sí me despido, que estés muy bien.